culturas, ¿no es cierto? Entonces, ahí, pero eso es en las naciones. Entonces necesitamos nosotros tomar muy bien en cuenta, ¿no? Esos énfasis que tiene el lema que nosotros tenemos o nuestra declaración de misión. ¿Qué es semejanza? A ver, ¿qué es semejanza? Ya hemos dicho que es misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Pero ¿qué es semejanza? ¿Alguna idea? Ay, perdón. ¿Qué es semejanza? Parecerse a, ¿no? O sea, entonces parecido, semejante. O también incluso puede decir similar, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Entonces, mira, no somos nosotros israelitas. Los israelitas nomás, cuando hablamos de semejanza o imagen y semejanza, ellos piensan en lo externo, ¿no? Por eso tienen cabellos largos, barbas, bigotes largos y todo eso, ¿no? Porque ellos piensan que eso es algo de lo que está hablando la Biblia cuando habla de imagen y semejanza, ¿no es cierto eso? Pero no. La Biblia cuando habla de imagen y semejanza está hablando del parecido, pero en cuanto a carácter, en cuanto a nuestra manera de ser. Está hablando de nuestros valores en ese sentido, ¿no es cierto? Ahí entonces eso es lo que sí o sí tenemos que tomar muy bien en cuenta. ¿Qué dice la Biblia de la semejanza a Cristo? Está hablando de carácter, no está hablando, hermanos, de aspectos externos. Entonces, ahora, ¿qué nos dice a nosotros la palabra del Señor sobre eso? ¿No? Ahí hay varios pasajes que hablan en ese sentido. Ahora, por favor, voy a pedirles que puedan sacar sus Biblias, ¿no? Y pueden ir buscando estos versículos de la palabra del Señor para que podamos revisarlos, ¿no es cierto? De una forma rápida. No vamos a hacer un estudio así profundo, no vamos a hacer una exégesis de cada pasaje, sería genial, pero eso requiere bastante tiempo. Vamos a hacer una revisión de una forma rápida en este caso. Por ejemplo, yo puedo hablarles así directamente y voy a pedir Romanos 8:29, voy a pedir a Cristian que esté listo cuando yo le pida que lea. Luego 1 Corintios 15:49, voy a pedir a Lucía, por favor, que esté lista también, ¿no? Y luego tenemos 2 Corintios 3:18 y voy a pedir a ver a quién, a Jocelyn, por favor, ¿no? Y luego tenemos Filipenses 3:21, hermano Max, esté listo, por favor. Colosenses 3:10, voy a pedir acá a la hermana, por favor. Colosenses y también a la hermana que está a su lado. Segunda Pedro 1:4. Y luego vamos a ir cerrando con Isael en 1 Juan 3:2. A ver, entonces voy a comenzar viendo acá. ¿Qué dice en Génesis 1:26? Dice, ¿no? Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no es cierto? El 27 dice, por el 26 habla muchas otras cosas más, pero estoy obviando, me voy al 27 donde no, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, así es como dice. Entonces la semejanza ahí no es física, porque Dios no tiene forma, Él es espíritu. Entonces la semejanza del que está hablando es la parte moral, la santidad, la espiritualidad. De eso está hablando cuando dice imagen y semejanza. Ahora, imagen y semejanza no son dos cosas distintas, son dos maneras de decir una misma verdad. Entonces no hay que buscarle dos cosas tampoco a aquello. Entonces ahí tenemos, ¿no? Tanto al hombre como a la mujer, Dios ha creado a su imagen y semejanza. No, tenemos un parecido a Dios por la rectitud, por la moralidad, por la santidad y por lo espiritual
que cada ser humano, que cada individuo tiene. Entonces Dios ha creado de ese modo. Ahora sí vamos, Cristian, con 8:29 de Romanos. Más que vencedores. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces, conformes, semejantes, parecidos a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Vamos con Corintios, por favor, hermana Lucía. 15:49. Y así como hemos traído la imagen, traeremos también la imagen del Listo, ¿no? O sea, está hablando en términos de resurrección en 1 Corintios 15, entonces vamos a traer la imagen celestial y se refiere a esa moralidad, a esa espiritualidad, a esa santidad con que Dios ha creado a la primera pareja humana. 2 Corintios 3:18, por favor. Por tanto, nosotros todos mirando atrás un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como del Espíritu del Señor. Listo, somos transformados. Eso es lo que tiene que suceder, hermanos, en nuestra vida. Cuando Pablo está hablando en 2 Corintios 3:18, está diciendo, ¿no? Que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Puede ser que nuestras vidas han sido totalmente afectadas por el pecado y totalmente nosotros estamos deteriorados en nuestra vida moral, todo lo que quieran, ahí puedes poner tal vez la peor situación en que el ser humano se encuentra, ¿no es cierto? Pero cuando conoce a Cristo, entonces cuando sigue a Cristo, eso va a ir cambiando. Por eso dice, de gloria en gloria. O sea, nosotros cantamos una alabanza que dice de victoria tras victoria, ¿no es cierto? Pero no, de gloria en gloria. O sea, cada vez tú tienes que estar siendo mejor, tu cambio, la transformación de su vida, de tu vida tiene que ser cada vez más evidente, ¿no es cierto? Ahí dice, pero viendo como en un espejo la gloria del Señor. O sea, ahí tenemos nuestra meta, nuestro ideal, ¿no es cierto? Para que nosotros vayamos alcanzando. Por eso alguna vez un autor, cuando habla de santidad, dice, ¿no? ¿Cómo se entiende la santidad en nuestra vida? Dice, se entiende mejor con o hacia la semejanza de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Esa es nuestra misión. Nosotros no podemos seguir siendo iguales. Hermanos queridos, jóvenes, señoritas, si tú estás años en el camino del Señor y sigues igual con tus mismos problemas de carácter y todo eso, algo no anda bien en tu vida. O sea, eres un fracaso o estás jugando al cristiano y sin serlo, ese es un gran problema hoy en día dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Ahí, entonces no podemos seguir siendo iguales por esa misma razón de lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Ok, vamos con Filipenses, por favor. Así es. El cual transformará el cuerpo de la indignación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien. El punto en ese versículo 21 de Filipenses capítulo 3 es, somos transformados. Y eso tiene que seguir sucediendo. No hasta que podamos llegar a la imagen y semejanza de Cristo, ser personas justas, rectas, amables, muy prudentes y todos esos valores que podamos mencionar, no van a ser por la fuerza, sino van a ser algo natural propio de nosotros, ya no va a ser extraño eso, ¿no? Y eso es lo que tiene que estar sucediendo mientras vamos caminando. Vamos con Colosenses 3:10.
Listo. ¿No? Revestido, pero se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta donde tiene que llegar y alcanzar, ¿no es cierto? Eso es lo que implica semejanza. Eso es lo que estamos diciendo. Hay varios versículos que nos están mostrando qué es realmente, ¿no?, ser semejantes a Cristo o hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, ¿no es cierto? En ese sentido. Vamos con 2 Pedro 1:4, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas cosas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la... Sí. Entonces, gracias. Ahí está un punto. ¿Por qué nos ha dado Dios promesas? ¿Por qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Por qué nos ha dado a nosotros esos medios? ¿Por qué? Porque Dios quiere que participemos de su naturaleza divina. ¿Te imaginas eso? De su naturaleza divina. Entonces, lo que implica es eso, que nosotros tenemos que ser moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Vamos con el último, por favor. Juan 3:2. Es decir, la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Listo, eso es una esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, ¿por qué hemos revisado estos pasajes? Porque esto es el fundamento para decir esto de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. No es algo que sencillamente se les ha ocurrido a los demás, ¿no es cierto? No, sino aquí tienes la base bíblica que demanda, que exige, que nos exhorta a nosotros de que sí o sí tenemos que ser semejantes a Cristo en nuestra manera de ser y en nuestra manera de hacer también, obviamente, una vez que seamos en nuestro ser. Entonces, eso es lo que implica, jóvenes señoritas, eso de la semejanza a Cristo, ¿no? Ahí. Entonces, la semejanza a Cristo, ¿qué expresa? Expresa la vida de Cristo. Claro que sí, y eso es lo que tiene que ir pasando. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Ahí es donde entra. Es seguir de cerca a Cristo. Tome en cuenta. A veces cuando decimos seguidor de Cristo, sí está bien. Pero por favor, un discípulo es aquel que está cerca de Cristo, aquel que anda con Cristo, aquel que come con Cristo, aquel que duerme con Cristo, aquel que vive cada aspecto de su vida con Cristo el Señor. Una vez alguien ha preguntado, ¿cómo es que Pelé llegó a ser Pelé? ¿No? Entonces dice una explicación, ¿no? Pelé llegado a ser Pelé porque andaba con el balón, comía agarrado el balón, dormía con el balón, donde quiera que iba estaba con el balón. Y alguien ha dicho, ¿no? Y cada cucharada que comía, gol, no así, ¿no? Ahí. ¿De qué estamos hablando? Es que no podemos nosotros, si no nos dedicamos, si no nos consagramos, si no estamos cerca de Cristo andando y no estamos comprometidos, difícilmente, hermanos, vamos a ser realmente semejantes a Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Eso no va a suceder, hermanos, simplemente porque nosotros estamos ahí y no hemos tomado en serio las cosas que encierra el eso de ser discípulo, básicamente, ¿no? Ahí está, es recibir, aprender, memorizar las palabras y acciones de su maestro. Eso es ser discípulo. No, aquel que recibe, que aprende, memoriza y también no solo palabras, sino las acciones, lo que hace. Entonces, en eso consiste eso del discipulado y eso se va a expresar en un estilo de vida, obviamente, ¿no es cierto? Eso es lo que viene sucediendo. Es
el estilo de vida de Cristo. Eso es ser discípulo. Ser discípulo es tener el estilo de vida de Cristo. Eso es, hermanos. No es más ni menos, ¿no? Y ahí tienes otra vez algunos versículos de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿No es cierto? Ahí. A ver, ahora sí, por ahí atrás. Oscar, por favor. Juan 13:15, por favor. Luego voy a pedir a Obed, por favor, a 1 Corintios 4:14 y luego también a Karina, 1 Corintios 11:1. Luego, por este lado, a José Miguel, ya a Filipenses 3:17. Y luego a Viviana, que sería 1 Juan 2:6. A ver, rapidito revisamos. No queremos tampoco quedarnos solo con esto. ¿Ya? Vamos, entonces, Juan, capítulo 13, versículo 15. Oscar. Dice la palabra de Dios. Porque ejemplo os he dado, para que como os he hecho, vosotros también hagáis. Listo, ¿no? Ejemplo os he dado. El Señor ha dicho, ¿no? Yo les he dado el ejemplo. Así que ustedes también ahora tienen que hacerlo de esa manera. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros, ¿no es cierto? Vamos con 1 Corintios 4:16. ¿Ah? 4:16. Listo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo está hablando en términos de él, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a cotejar con esto. 11:1, por favor. 11:1. Listo. Entonces el apóstol Pablo podía decir a los demás, mirándoles, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y una pregunta que quisiera que cada uno de nosotros nos hagamos, tú te hagas la pregunta. ¿Tú puedes decirle a otro así? O sea, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. ¿No? Y ese es el reto, queridos hermanos, ¿no? Vamos. En Filipenses 3:17, por favor. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Ok, entonces Pablo otra vez haciendo alusión a su liderazgo, a su trabajo, ¿no es cierto? Y diciéndoles que deben imitar, que deben ser imitadores de él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él lo estaba haciendo bien. Eso es lo que está diciendo. Vamos con 1 Juan 2:6. Eso es lo más fuerte que tenemos en 1 Juan, ¿no? Lo más fuerte, porque esta mía, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Alguien tiene otra versión aquí? A ver, una TLA, una Dios habla hoy. A ver. English. A ver. A ver, dale. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Eso, ahí está, muy claro. Eso es ser discípulo. Eso es seguir al Señor. No ahí, entonces no está hablando de algo superficial, por favor. No es algo como que el carpintero echa un barniz encima un mueble para que esté brillante y bonito. No es así. No, el seguir a Cristo es desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces tiene que haber esas consecuencias y esos resultados de seguir a Cristo. Entonces ahora, tú tienes que pensar en todo eso cada vez que digas, ¿no? ¿Cuál es la misión de la iglesia de Nazareno? Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Pero implica todo eso. Implica todo eso. Eso es lo que está encerrado ahí en esa breve afirmación que nosotros lo conocemos y lo repetimos, ¿no es cierto?
Entonces, eso expresa el señorío de Cristo en nuestra vida, claro. Sino, ¿cómo podemos nosotros ser, discípulos del Señor si Cristo no es nuestro Señor? Él tiene que ser Señor de nuestras vidas. Ahora yo quisiera que recuerden un poquito esa alabanza que cantamos a menudo, y tal vez no lo cantamos mucho ahora, pero sí se canta todavía: Cristo es mi Señor. ¿Se acuerdan? Cristo es mi Señor, no me da temor. Cristo es mi Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? La palabra Señor es una referencia, si vamos al Antiguo Testamento, Señor es el Adonai, ¿no? El Señor, el Adonai. Mientras que en el griego el Señor es el Kyrios, Señor. Señor, el que tiene dominio, el que me gobierna, al que pertenezco. Eso es lo que encierra esa palabra Señor, y por lo tanto requiere básicamente esto, queridos hermanos, ¿no? Ahí es unir a los que han hecho a Jesucristo Señor de sus vidas, claro que sí, que comparten en la comunión cristiana, son parte de aquello, buscan fortalecerse en la adoración, la predicación, la capacitación y en el servicio. Incluye todo eso, queridos hermanos, el hecho de que Cristo sea Señor de nuestras vidas. Entonces tenemos que nosotros realmente comprender ese lema tan cortito que tenemos, ¿no? Hacer discípulos semejantes hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Eso está encerrado ahí. Nadie puede ser seguidor de Cristo si Cristo no es su Señor, el que gobierna su vida, al que le has rendido y te has entregado de manera completa. No puede ocurrir aquello. Así que entonces tome en cuenta. Por eso, mira, adoración, predicación, capacitación y servicio. Eso es lo que tenías que hacer. Esos medios son para que tú te fortalezcas. Tú tienes que estar en el culto, pero el hecho de estar en el culto tiene que ayudarte a seguir creciendo. Tú no puedes venir y después irte tal como has llegado. Entonces, ¿sabe cuál es la diferencia ahí? La actitud. ¿Con qué actitud estás? No, ¿con qué actitud estás? Eso es muy importante para esas situaciones y ocasiones, ¿no es cierto? La predicación, la capacitación y el servicio son aspectos que encierran el señorío de Cristo. Los nazarenos son más y más un pueblo enviado a las casas y a los lugares de trabajo, a las comunidades, a las ciudades y a los países. No podemos nosotros quedarnos. No podemos quedarnos. Sí. Vamos a cerrar esto, después en el otro nomás. Ya. Sí, ya vamos a cerrar esto. Así que no te preocupes, ¿no? Entonces necesitamos comprender aquello, querido hermano, querida hermana. No, ahí. Somos gente enviada. No podemos solo saber para nosotros el Evangelio. No podemos solo nosotros estar aprendiendo y teniendo el conocimiento de la palabra del Señor. No. Somos enviados a las familias, a nuestra zona, a tus vecinos. Claro, aquí estamos tomando, dice, ¿no? Enviados a las casas, lugares de trabajo, comunidades, ciudades, países. Somos enviados. Y tenemos que ir. No estamos para quedarnos, hermanos. En esta semana visitando a una familia, una hermana decía, no, en aquel pueblo allí en los Yungas, tenemos que abrir una iglesia, pastor. Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es que tenemos que salir de esa situación, de ese confort en lo que nos estamos quedando nosotros como iglesia.
Y no está bien eso, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a las naciones? ¿Cómo llegamos más allá de nosotros, hermanos? Entonces, este es el punto que encierra eso básicamente de una forma directa, ¿no? Ahí expresa la esencia de la santidad. Claro que sí. Yo no puedo ser semejante a Cristo sin santidad. Eso es imposible. No puedo tener una vida, ¿no? Totalmente recta, semejante a Cristo y que la santidad no esté allí. No, hermanos, no sean apáticos a la santidad. No lo vean como algo imposible. Yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, creo que tenemos que entender qué es realmente la vida santa y vivir en santidad. Creo que eso es lo que también tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Porque en nuestro medio a veces se pone de una forma inalcanzable la santidad y entonces para nosotros no se puede, ¿sí o no? Una conclusión a la que llegamos, pero no está hablando de ese modo ahí la palabra del Señor. No, ahí creemos que la gracia de la entera santificación incluye el impulso divino para crecer a la semejanza de Cristo. Crecimiento. No puedes quedarte tal como has llegado a Cristo y algunas cosas obviamente has cambiado y te has quedado ahí. No puedes, tienes que crecer. Y cuando estamos hablando de crecer, tienes que avanzar. Cada vez tienes que ser mejor. Eso. No puedes seguir siendo igual. Entonces de eso se trata, de eso hablamos, queridos jóvenes, señoritas. Lo que tiene que suceder es que el proceso del desarrollo espiritual, carácter y personalidad a la semejanza de Cristo debe ser real. No puedes vivir un autoengaño, no puedes vivir una mera apariencia. No, esto tiene que ser real. Tienes que ir mejorando y tienes que ir tú experimentando y tienes que poder contar cómo el Señor está obrando, cómo Dios está moldeando tu vida, cómo te está construyendo a ti, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser eso muy bien entendido y claro en tu caminar diario con Cristo el Señor. Entonces, tomemos muy bien en cuenta en ese sentido. Recuerde que nuestro desafío es ser semejantes a Cristo en las naciones. ¿Cuál es nuestra misión distintiva? A la voz de tres, todos juntos, por favor. 2, 3. Nuestra misión distintiva, no he dicho Mateo 28, 19. No he dicho eso. Nuestra misión distintiva, a la voz de tres, 2, 3. Ahora, eso encierra todo lo que hemos venido diciendo sobre eso. Así se explica, así se entiende lo que es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. No es una declaración, pero está encerrando todos esos aspectos que hemos venido mencionando. Que el Señor bendiga. Este es un tema más que hemos recorrido. Ahora sí, Oscar, puedes hacer las cosas mientras voy conectando a otras diapositivas, ¿no es cierto?, en ese sentido.